buenas tardes. Muchas gracias a Alejandro Legorreta por su invitación a participar nuevamente en este importante foro. Como ya anunció León, voy a hablar sobre los retos y oportunidades para las empresas en nuestro país y creo que voy a empezar, digamos, con la pregunta obvia. Las oportunidades para hacer negocios están condicionadas por distintos factores. El primero es el tipo de mercado en el que uno se desenvuelve y aquí la pregunta relevante es si México es un buen país para hacer negocios o qué tan bueno es México relativo a otros países como un mercado para hacer negocios, y también el tipo de industria y los fundamentos económicos de dicha industria. Vamos a partir de un marco conceptual que está basado en el marco conceptual que utiliza el Foro Económico Mundial, basado un poco en las teorías de Michael Porter sobre competitividad, y es ya muy conocido que existen 12 pilares que hacen a una economía competitiva. Los primeros los primeros fundamentos son los requerimientos básicos de infraestructura, instituciones, estabilidad macroeconómica y salud y educación básicas, y son los factores claves para las economías basadas en la producción. Posteriormente hay otros 6 factores que son la educación superior y la capacitación, la eficiencia en los mercados de bienes, laboral, financieros, la disponibilidad tecnológica, la apertura y el tamaño del mercado, que son todos factores promotores de eficiencia y que son las claves para las economías basadas en la eficiencia de la producción. Y finalmente están los últimos 2 factores, que son la sofisticación de negocios o en el medio ambiente de los negocios y la innovación, la capacidad innovadora de un país, que son los factores clave para las economías basadas en la innovación. Y la aspiración de todas las economías es ir migrando, digamos, hasta alcanzar los 12 pilares o robustecer los 12 pilares para lograr hacer productos cada vez de mayor valor agregado. Puse en azul marino los pilares que considero que en México tenemos más sólidos: la estabilidad macroeconómica, la eficiencia en mercados de bienes, mercado laboral y mercados financieros, y finalmente la apertura y tamaño del mercado, que vamos a ver en un momento. México tiene uno de los sistemas comerciales más abiertos a nivel internacional y claramente sabemos que existen retos importantes en otros pilares. El primero, digamos, que es el de las instituciones, quizá es uno de los pilares donde tenemos mayores retos y que tenemos que enfocarnos para solucionar como país. ¿En dónde se ubica México dentro de estos 12 pilares? Bueno, en la medida en la que un país tiene un proceso de producción más sofisticado, sus fuentes de ventaja competitiva van evolucionando. Si así, las economías que están basadas en factores de la producción, su fuente de ventaja competitiva es la mano de obra y los recursos naturales. En las economías basadas en la inversión productiva es la eficiencia en la producción, y finalmente en las economías avanzadas es la capacidad de innovación y el capital humano. En el primer segmento se encuentran economías, digamos, que exportan y producen commodities, como muchas economías de Centroamérica, algunas de Sudamérica como Bolivia, Venezuela, Chile inclusive. En la parte intermedia hay muchos países de los que se conocen como los BRICS, muchos países del sureste asiático, y en la parte avanzada están casi todas las economías de la OCDE. México está transicionando, está más en la parte intermedia, pero transicionando gradualmente hacia la tercera fase o la dimensión más avanzada. El PIB de México, el PIB per cápita de México ha venido creciendo de manera modesta pero sostenida en los últimos años. Esta es la tasa anual compuesta de crecimiento del PIB per cápita los últimos 5 años, de 3.3%. Así que, por lo menos, digamos, a pesar de que no es un crecimiento que nos permita cerrar las grandes brechas sociales, por lo menos es un crecimiento sostenido, aunque modesto. La inflación, como sabemos todos, ha ido a la baja, a pesar inclusive el año pasado de haber tenido un entorno de gran volatilidad cambiaria y de gran volatilidad financiera. No hubo el famoso pass-through hacia la economía real. Sin embargo, bueno, si esto se prolonga mucho, puede empezar a haber presiones inflacionarias. El tipo de cambio, si bien se depreció bastante nuestra moneda frente al dólar y frente al euro menos, pero también un poco, si vemos comparativamente a lo que se depreciaron otras monedas de la región, fue una depreciación menor. Si del 2013 al 15
nuestra moneda se depreció casi el 24,5%, y en el último año y lo que va de este año casi 23%. Son depreciaciones no menores, pero si comparamos con Argentina, que ha tenido hasta un 80% de depreciación, Brasil un 54% entre 2013 y 2015, e inclusive Colombia con más de 45%, creo que ciertamente es algo que a todos nos preocupa, pero en términos relativos hay mercados de la región que han sufrido una mayor depreciación de su moneda. También es muy sabido que la moneda o la volatilidad de la moneda y la depreciación del peso se ha debido mucho también a la caída del precio del petróleo. A pesar de que México hoy por hoy ya no es un exportador neto de petróleo, a pesar de que somos ya importadores netos de petróleo y sus derivados, todavía cuando cae el precio del petróleo, los mercados pues inmediatamente penalizan a nuestra moneda. Y creo también que las acciones tomadas recientemente por el Banco de México y la autoridad hacendaria van a ayudar quizá a mitigar en algo esta gran volatilidad. La inflación en México es la más baja entre las grandes economías de la región. Podemos ver que hay países que tienen inflación como teníamos nosotros en los 80s, arriba del 100%, como Venezuela, Argentina, que ahí dice 26,9%, pero como saben, por años el Banco de Argentina, el Banco Central, se ocupó no por contener la inflación, sino por disfrazar la inflación, por maquillar la inflación. Recientemente conocí al gobernador del Banco Central y me decía, ahora sí la misión del Banco Central será contener la inflación. Inclusive países como Brasil, que tiene inflación de 10,7%, un chiste muy común en Brasil es que es el único país en que la inflación es más alta que la popularidad del presidente, ¿no? Porque ya la popularidad de la presidenta está en un dígito y la inflación ya está en 2. México en todo este contexto el año pasado tuvo una inflación de 2,13, lo cual pues es una noticia positiva. México también es un país abierto al comercio internacional. Somos uno de los países con una de las redes más amplias de tratados de libre comercio, que nos da acceso preferencial a 46 países, el más importante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero tenemos también con Chile, con la Unión Europea, con Japón, con Colombia, con Israel, con los países del EFTA, que son Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Centroamérica. Y estos países abarcan casi el 53% del comercio mundial y nos dan un acceso preferencial a un mercado de 1,150 millones de consumidores. Adicionalmente, se acaban de concluir tratados adicionales como el de la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y Colombia, el TPP, del que voy a hablar más en un segundo, y se están negociando tratados de libre comercio con Turquía, Jordania, se está profundizando el tratado con la Unión Europea y se está estableciendo un tipo, no podremos quizá llamarle de tratado, pero por lo menos un primer entendimiento para disminución de aranceles con Brasil. Y esto nos daría acceso mejor que el que tenemos ahora a 9 mercados adicionales. El TPP pues incluye a 12 socios comerciales, varios de los cuales con los cuales ya tenemos un tratado de libre comercio, pero el TPP, los países del TPP representan el 36% del PIB mundial, el 25% del comercio mundial, el 11% de la población y el 28% de la captación de inversión extranjera directa. Y esto nos va a dar acceso a 6 nuevos mercados con 155 millones de consumidores potenciales, además de que profundiza la entrada de productos mexicanos al mercado japonés, porque el TLC con Japón era, no de la profundidad que quisiéramos. Y fortalece también la integración productiva y la competitividad de la región. Era fundamental que México no se quedara fuera del TPP. Como recordarán, entramos después de que ya se habían iniciado las negociaciones y todavía en el último momento antes de que se cerrara la membresía, lo cual creo que fue muy acertado, porque de no haberlo hecho y Estados Unidos y Canadá sí, creo que hubiese inhibido esa integración económica y de producción en la región de América del Norte. México se ha convertido en el mayor exportador de América Latina. Esta es una muy buena noticia, porque realmente si pensamos lo que hemos avanzado en las últimas 3 décadas o 4 décadas, 3 décadas desde que incursionamos al GATT en el 86,
pues México poco a poco se ha venido consolidando como una nación exportadora y hoy por hoy exporta el 41% de todo lo que se exporta en América Latina, incluyendo commodities, o sea, incluyendo el petróleo de Venezuela y el cobre de Chile, y no solo de manufactura, sino todo. México abarca el 41% de las exportaciones de la región, que suman 382,000 millones de dólares, y con ese 41% del share de participación de las exportaciones de la región, seguidos de Brasil, que siendo una economía más grande, exporta pues bastante menos, ¿sí? Tiene un share del 20% apenas de todo lo que exporta Latinoamérica. Pero si nos enfocamos únicamente en las exportaciones de mayor valor agregado, que son las exportaciones de manufactura, México exporta más que toda América Latina junta. ¿Sí? México exporta el 66% de las manufacturas de América Latina, seguida de Brasil con únicamente el 16%. Esa es una muy buena noticia porque normalmente las manufacturas pues son menos susceptibles a las variaciones de precios que estamos viendo en el mercado de los commodities y que está afectando sí a México por el petróleo, pero mucho más a Brasil, a Chile, Argentina, Colombia y Perú. Así que creo que esa es una cosa muy positiva y que además pues es claramente consecuencia en gran parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El volumen de intercambio comercial de México no solamente es el más alto de América Latina, sino que se ha venido incrementando. En 2009 teníamos el 33.9% de las importaciones y exportaciones de la región. Para 2014 ya habíamos crecido al 37%, 4 puntos porcentuales. Ahora, comparado con la mayoría de los países de Latinoamérica, tenemos una mejor calificación en el índice de competitividad global del WEF, del Foro Económico Mundial, pero hay países que están mejor calificados que nosotros de la región, como es el caso de Chile y Panamá, y bueno, muchos de los BRICS están también, India, Rusia, Sudáfrica y China, mejor calificados que México. Así que claramente hay áreas donde podemos mejorar. Este es un diagrama que le llaman de araña, donde puedes comparar cómo está México en el índice de competitividad comparado con América Latina. Vemos que en todo estamos muy cerca, les ganamos en apertura del mercado y en el tamaño del mercado al resto de la región, pero por ejemplo en instituciones estamos tan débiles como el resto de América Latina, lo mismo que en educación superior. Y este es comparado a Brasil, y aquí vemos cómo comparado a Brasil pues tenemos mejor estabilidad macroeconómica, ellos nos ganan en eficiencia de los mercados financieros y en todo lo demás somos, digamos, igualmente débiles. Contra Estados Unidos, pues como ven en prácticamente todo salen mejor que nosotros, salvo en estabilidad macroeconómica, pero al final del día recuerden que esta es una encuesta de percepción, no tiene algunos datos duros, pero es más de percepción del sector empresarial. Indicadores del índice Doing Business del Banco Mundial. ¿Cómo sale México? Pues salimos bastante bien, digamos, salimos en la posición 38, ahí si comparan, por ejemplo, Argentina está en la 121, Brasil en la 116, o sea que sí es mucho más fácil hacer negocios en México que en Brasil o Argentina o algunos otros países. Solamente, por ejemplo, Chile, que tiene un medio ambiente también muy propicio para hacer negocios, sale un poco abajo de México, y este sí es con puros datos duros, no es encuesta de percepción. También se ha levantado esta encuesta a nivel México, o este indicador, no encuesta, sino se ha calculado el índice y vemos que sorprendentemente cuando ves todas las entidades federativas, ahora los estados en el país, pues los mejor evaluados son Colima y varios estados del Bajío, ¿no? Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, y el último lugar es el Distrito Federal. Parece sorprendente, pero todos los que tenemos operaciones en distintas partes del país y en la Ciudad de México sabemos que donde más difícil es abrir un negocio es en la Ciudad de México, donde más se tardan para las licencias, para los permisos, y donde más corrupción hay es en el Distrito Federal y área metropolitana. En 2015, México ha comenzado a percibir algunos de los efectos positivos de las reformas estructurales que se aprobaron en 2013 y 2014, como por ejemplo en la reforma financiera. Hemos visto que en el bienio 2013-2015 las tasas de interés de créditos personales han disminuido y también que hay más crédito otorgado al sector privado, casi un poco más de 5 puntos del PIB. En cuanto a la reforma hacendaria, pues que hay más contribuyentes registrados y
también que se han empezado a despetrolizar las finanzas públicas, así que ampliando la base y también como parte de la reforma hacendaria, menos del 20% de los ingresos hoy por hoy vienen del petróleo. En cuanto a telecomunicaciones, pues ha traído nuevas inversiones. Se calcula que esta reforma va a traer alrededor de $7,000 millones de inversión adicional, y hemos visto cómo las tarifas de larga distancia disminuyeron 40% el año pasado, y de larga distancia internacional, porque la nacional pues desapareció, y el 18% en telefonía móvil. La reforma energética, creo que año con año, uno de los rubros más difíciles para mí de presupuestar era cuánto me va a subir la electricidad el año que entra, y siempre me quedaba corto. El año pasado fue una bonita sorpresa ver que las tarifas eléctricas disminuyeron, ¿sí? La alta tensión 30%, la tarifa media 23% y la tarifa comercial 12%. Y también sabemos que la reforma energética, a pesar, digamos, de los bajos precios del petróleo, ha traído nuevas inversiones al país, alrededor de $750 millones en las primeras 2 rondas que se licitaron los de Campos. Sin embargo, pues existen grandes retos para la economía. Sabemos que el año pasado fue un año de claroscuros, con un crecimiento económico modesto de apenas 2,5%. El crecimiento se ha dado en buena medida gracias a la solidez del mercado interno, de la demanda interna, y a que tenemos un contexto de baja inflación. Sin embargo, la caída de los precios internacionales del petróleo pues nos están afectando, sobre todo en cuanto a la depreciación de nuestra moneda, y esto también, y que es un factor a siempre tener presentes, la deuda pública, que también ha venido creciendo y que, bueno, ya la autoridad anunció que se va a contener y anunció recortes al gasto importantes. Comparado con otras economías en el mundo, pues México todavía tiene un crecimiento económico modesto. Veíamos al principio 3% como tasa anual en los últimos 5 años, pues es modesta si la comparamos con el 4,5% de Chile, el 5% de Colombia, el 6% de India o el 9% de China, pero mejor que algunos otros países, inclusive los otros BRICS, ahí está Rusia, Sudáfrica, Brasil, han crecido menos aún. Y también pues nuestro PIB per cápita, aunque ha venido creciendo, como ha sido modesta esta tasa de crecimiento, hemos alcanzado $18,000 en PIB per cápita, eso es en dólares ajustados para la paridad del poder adquisitivo, 20% abajo de Chile, 16% arriba de Brasil. Pero existen factores que dificultan la competitividad de nuestro país, y de la lista de factores a quienes contestaron la encuesta de los factores más problemáticos para hacer negocios en nuestro país, que es una encuesta que hace el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial, el primero fue la corrupción. Si el 20%, digamos, de la respuesta más repetida fue la corrupción, como uno de los factores que inhiben la inversión y la competitividad. El segundo, la ineficiencia gubernamental. El tercero, el crimen organizado. O sea, así que claramente tenemos que hacer más para combatir estos problemas, para robustecer el Estado de Derecho. Me comentó Alejandro Legorreta que es uno de los temas de esta reunión, y fue el mensaje inicial con el que abrió esta edición del BIF, porque tenemos que hacer mucho por combatir la corrupción. Me parece una extraordinaria iniciativa que nos inviten a todos a firmar la iniciativa ciudadana para pasar una ley de responsabilidad a los funcionarios públicos, conocida coloquialmente como 3 de 3. Creo que es muy importante que la promovamos en nuestras empresas, con nuestros empleados, inclusive hasta con nuestros clientes si podemos, porque creo que es importante mandar un mensaje al Congreso de la Unión, que los ciudadanos queremos una ley robusta que ayude a frenar la impunidad, porque hay mucha corrupción, pero lo que más indigna, más aún que la corrupción, es la impunidad. México tiene otra gran oportunidad en el tema de innovación, que de acuerdo a los emprendedores es uno de los grandes problemas en el país. México tiene la mitad de investigadores que Chile por cada 1,000,000 de habitantes, y además no tiene el medio ambiente más propicio para innovar. ¿Sí? Mientras las universidades públicas en México se quedan el 40% de los ingresos de nuevas invenciones, en la Universidad de Cambridge, por ejemplo, se quedan solo el 15%, y en Stanford se quedan aún menos. ¿Cuáles son los mayores problemas para innovar en el momento de emprender? El primero, los incentivos desalineados del Sistema Nacional de Investigadores, la desvinculación entre centros de investigación y desarrollo y la iniciativa privada,
También el presupuesto enfocado en investigación académica, gran parte de la investigación y desarrollo se lleva a cabo no tanto para temas prácticos, sino simplemente para investigación con fines académicos, y pocas patentes que se registran entre emprendedores. De hecho, aquí vemos la generación de patentes en el país como una proxy de innovación, y vemos que mientras Suiza y Suecia registran más de 300 y casi 300 patentes por cada millón de habitantes al año, y otros países como Finlandia, Japón, Israel, que es una fábrica, digamos, de emprendedores, más de 200. En Latinoamérica, el país que mejor aparece en la clasificación es Chile, con apenas 5 patentes por cada millón de habitantes, luego Brasil casi 3 y México casi a la mitad, en 1.7. Así que claramente necesitamos innovar más en nuestro país para acelerar el crecimiento. Y también es claro que los retos y las oportunidades no se presentan de manera homogénea en nuestro país, sino que hay una gran dispersión. Y si vemos el crecimiento económico, cuando hablamos que el crecimiento económico del año pasado fue de 2,5%, sí, en promedio para el país, pero hay regiones que están creciendo a tasas similares a las del sureste asiático. Si ven toda la elipse, digamos, de la parte superior, son estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Zacatecas están creciendo a tasas del 4%, y algunas como Querétaro a tasas del 8%, sí, ya más que China. Digamos, por China se ha desacelerado y realmente ya nadie sabe cuánto crece, porque tampoco las cifras son muy transparentes. Y hay estados que no solamente no crecen, sino que están estancados y en algunos años hasta decrecen, ¿no? Como son Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala. Y hay el resto que está en la parte media. Así que claramente, cuando hablamos de México, hay muchos Méxicos, y cuando hablamos del crecimiento promedio, este promedio esconde grandes diferencias en niveles de crecimiento a nivel nacional. Pero también esa dispersión se ve a nivel sectorial. Si hay diferencias importantes en el crecimiento de los sectores, y hay sectores que están creciendo a tasas muy aceleradas, como los servicios financieros, información en medios masivos, generación de energía eléctrica, minerales metálicos, servicios relacionados con la minería o la fabricación de equipo de transporte, todo el clúster de autopartes, digamos, en toda la parte del Bajío, digamos, y en el corredor norte del país están creciendo también a tasas de 4, 5, 6% de manera sostenida. Y para finalizar, les voy a compartir un estudio de caso de la empresa que tengo el gusto de dirigir desde hace una década, y que es Cinépolis, y que la presento porque hablaba yo al principio de que es importante decidir en qué mercado inviertes y en qué industria inviertes. Y justamente en México confluyeron en nuestro caso las dos cosas, que es un buen país para invertir en nuestra industria, y también una industria con fundamentos económicos interesantes. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. México es un país bastante cinéfilo, sí, es el cuarto más cinéfilo del mundo en términos absolutos. Digamos, India vende 2,000 millones de boletos al año, seguido de China, seguido de Estados Unidos, y luego México, ganándole México a países pues más poblados que nosotros, como Brasil o Japón. En términos de taquilla, obviamente, porque el precio del boleto es bastante más barato en México que en todos esos otros países, pues caemos a la posición 11ª en cuanto al tamaño de la taquilla mexicana. Y Estados Unidos es el que ingresa más en taquilla, seguido de China, que ha venido creciendo a tasas impresionantes. Si vemos la asistencia al cine per cápita, pues vemos que estamos también, digamos, en la parte media, pero más bien en la parte alta de la tabla. Digamos, los países más cinéfilos, digamos, en términos relativos son Corea del Sur, Islandia y Estados Unidos. Y vemos que en México, los mexicanos vamos al cine en promedio 2.4 veces al año, que es más que lo que van los españoles, los alemanes, los italianos, los japoneses, y no se diga América Latina, que van bastante menos, en parte porque no hay suficientes salas de cine en otros países de América Latina, y en México pues ha habido un crecimiento en salas de cine muy importante. Nosotros, por ejemplo, hemos crecido de manera sostenida, digamos, en el 93 teníamos nada más 160 salas en el país. Para el año pasado terminamos ya con 3,037 salas, ya con 178 millones de boletos vendidos únicamente en México, y también con crecimientos importantes. Cuando empezamos a ver que en México se empezaba a saturar el mercado, y aquí lo podemos ver, México tiene 43 pantallas por cada millón de habitantes.
pero que es menos que Estados Unidos, que tiene 127 pantallas por cada millón de habitantes. Pero si lo ajustamos para el poder adquisitivo, para el ingreso del país, México ya tiene hoy más pantallas inclusive que Estados Unidos, 115 por cada millón contra 102 que en México. Cuando vimos esto, que lo empezamos a ver hace 7, 8 años, decimos que era importante empezar a buscar nuevos mercados fuera de México para poder seguir creciendo. Y gracias a la solidez que teníamos en nuestro mercado madre, que había crecido tanto en este mercado, pudimos empezar a explorar y ya hoy por hoy estamos en 13 países, en 208 ciudades, con más de 4,500 salas. Esta es nuestra presencia en México, que empezamos en el año 71. En Estados Unidos estamos únicamente en California y Florida y únicamente en el segmento de salas VIP, porque por sorprendente que parezca, no habían desarrollado este concepto en Estados Unidos. Este fue un invento mexicano que desarrollamos nosotros en el 99 y que hoy por hoy en Estados Unidos es como una gran novedad, y ya tenemos casi 5 años en este mercado y ahora ya estamos entrando a Texas, a Virginia, a Connecticut, a Ohio y a New Jersey y Chicago. En Centroamérica estamos también en 5 países de América Latina, con 189 salas. Únicamente no estamos en Nicaragua y en Belice. En Colombia estamos en 4 ciudades, 4 de las ciudades más importantes. En Perú, en 3 de las ciudades también más importantes. En Brasil tenemos 341 salas, pues prácticamente también las ciudades más importantes de Brasil. Y en Brasil, con tan solo menos de 6 años de haber incursionado ese mercado, ya nos convertimos en el segundo exhibidor más grande de Brasil, y esto solo con 341 pantallas, porque de hecho Cinépolis en México tiene más pantallas que las que hay en todo Brasil. En Brasil hay como 2,300 salas. O sea, con eso les pongo en perspectiva la oportunidad que existe en Brasil y el déficit enorme que tienen de salas de cine en Brasil. Luego Chile es un mercado al que incursionamos el año pasado. Adquirimos a Yelmo, que es la empresa más grande de Chile, una empresa australiana, y tenemos 158 pantallas. También el año pasado incursionamos por primera vez a un mercado de la Unión Europea, España, comprando a la segunda empresa más grande de España con 414 salas, y justo al inicio de la recuperación de la economía española y de la taquilla española. Y finalmente en India, que tenemos ya casi 7 años de estar en el mercado indio, con 209 pantallas, y somos ya el tercer exhibidor más grande de ese mercado, que tiene un potencial también enorme. Y les muestro algunas fotos de algunas de nuestras últimas aperturas. La foto inferior izquierda es la foto del complejo cinematográfico más grande en la India, en Pune, en una ciudad de Maharashtra, cerca de Bombay, donde hay 15 salas y donde ha funcionado muy bien el cine. Con todo esto, les comparto esta, que es nuestra gráfica de crecimiento desde que nacimos, pero ya a nivel global, no solamente incluye las salas de México, y vemos cómo a partir del 94, que es cuando se desregula la industria cinematográfica en nuestro país, empieza a haber un crecimiento pues más que lineal en nuestra industria. Antes de este año, el cine estaba sobreregulado en México. El precio del cine estaba en la canasta básica. Teníamos la competencia del Estado, porque el gobierno había nacionalizado todos los cines en los 60s, entonces estaba la compañía operadora de teatros, que tenía la exclusividad de todas las películas de 5 de las 7 distribuidoras, de MGM, Universal, Paramount, Warner Brothers y Disney, y nosotros solamente tenemos películas de Columbia y Fox. Así que en ese año que se privatiza COTSA, se desregula la industria, se permite que haya competencia entre sindicatos, porque había un monopolio sindical también. Bueno, cambia completamente el panorama de los cines en México. Recordamos todos los cines que nos tocó vivir en nuestra infancia y los que vemos hoy, y bueno, es un contraste muy importante, y eso es lo que permite un buen contexto regulatorio, que además mejoró también el marco competitivo. Incursionaron al país muchas empresas extranjeras, y de esa intensidad competitiva surgió la innovación, porque como dice el dicho, la competencia es el único acicate que produce progreso. Con esto estamos posicionados, seguimos posicionados como la cuarta empresa
más grande del mundo a nivel pantallas, número de pantallas, seguida de 3 empresas americanas, y como ven ahí en sexta posición está Cinemex. O sea, hay 2 empresas mexicanas entre las 6 más grandes del mundo. Sigue Odeón, que es la más grande de Europa, y después Cineplex, que es la más grande de Canadá. Pero a nivel asistentes, y esto es algo que estamos muy contentos, terminamos el 2015 ya como la segunda empresa con más asistentes a nivel mundial, únicamente siguiendo a Cinemark, y únicamente con una diferencia de 18 millones de asistentes que esperamos en un par de años alcanzarlos. Así que con esto concluyo, agradeciéndoles mucho su atención y disculpándome porque me excedí un poquito en el tiempo. Acá tenemos ya 2 preguntas, así que, por favor, vamos de adelante para atrás. Señor, gracias. Gracias, muy buena presentación. La pregunta es, ¿y a Bolsa cuándo se animan? Digo, hay que compartir este éxito, queremos ver esta película en Bolsa. Sí. Bueno, no lo tenemos ahorita en nuestros planes de corto plazo. Yo creo que saldremos a Bolsa cuando tengamos una razón de peso para hacerlo, que es quizá cuando se nos presente la oportunidad de alguna adquisición grande y que consideremos que la forma de hacer la adquisición es también colocando, digamos, parte del capital de la empresa en la bolsa. Así que no lo tenemos descartado para nada. De hecho, siempre ha estado ahí como una posibilidad, pero no lo tenemos en nuestros planes de corto plazo. Un poco más atrás. Bueno, adelante, voy. ¿Qué porcentaje de las ventas son cobradas en tarjeta de crédito y cuántas en efectivo? Sí. Bueno, es muy interesante. Ustedes pueden recordar que antes el negocio del cine era puro efectivo. O sea, no aceptábamos tarjeta de crédito hasta hace, creo que 5 años, 5 o 6 años tenemos con tarjeta de crédito. Y ha venido creciendo de manera muy importante, muy acelerada. No recuerdo ahorita el porcentaje exacto, pero ya es cerca de la cuarta parte, alrededor del 25% de las ventas. Todavía es bajo comparado con retail y otros negocios, pero es que la gente está muy acostumbrada a pagar en efectivo en el cine. Y de hecho es chistoso hasta ver gente que llega al cajero en el cine, a veces tenemos cajeros en los cines, y luego va y se forma taquilla y paga, ¿no? Entonces hay un tema, digamos, de manejo de efectivo que está muy asociado con la práctica de consumir cine, pero ha ido creciendo de manera importante y yo calculo que va a seguir sucediendo. Además, algo también muy importante es que cada vez transaccionamos más por medios digitales. Entonces, casi el 12,5% de los boletos ya los vendemos por el app y eso pues todo es con tarjeta. Así que conforme también aumente el uso de los dispositivos móviles y de internet para hacer las transacciones, pues va a seguir subiendo el uso de la tarjeta. ¿Qué viene? ¿Por qué nos platicas, digamos, brevemente, qué viene en la tecnología en las salas de cine? Porque también es un poco la apuesta, ¿no? Que sea tan incomparable porque ir a una sala de cine es tecnológicamente… Claro. Bueno, yo creo que hoy por hoy ya es difícil replicar la experiencia de una sala de cine en casa, en primer lugar por el tamaño de la pantalla. Porque si vas al cine es justamente porque quieres pantallas grandes. Nosotros nunca caímos en la tentación, que sí cayeron en Estados Unidos, de empezar a hacer salitas con pantallas que acababan siendo como de este tamaño, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos pantallas de menos de 12 metros y algunas hasta de 21 metros. Otro, pues el 3D. El 3D, la experiencia de 3D hoy por hoy, pues en cine es mucho mejor, el surround, no tienes distracciones en casa. Las distracciones que tienes en casa no las tienes en cine. Tecnologías como IMAX, como 4DX, que le añade efectos multisensoriales a películas que vienen en 3D, con butacas que se mueven, con butacas que te arrojan agua, aroma, burbujas, niebla, láser. Todo eso, digamos, quizá ustedes no son el target, pero para sus hijos les apuesto que es muy padre y que los primeros boletos que se acaban son los boletos de 4D. La experiencia VIP, de que te sirvan en tu butaca, digamos, que no tengas el estrés de las colas que había antes, e inclusive que no tienes que llegar a pelearte para encontrar lugar, sino que ya lo reservas en la comodidad de tu app y sabes exactamente que aunque llegues tarde, tu butaca te va a estar esperando. Todo eso
ha enriquecido la experiencia de ir al cine y creo que vienen más cosas, ¿no? Bueno, seguramente has visto lo de realidad virtual y cómo ha avanzado todo el mundo de la realidad virtual. Creo que por ahí vendrán cosas nuevas. Ahorita estamos metiendo el Dolby Atmos que pone bocinas aún en el techo y hace este efecto que le llaman la voz de Dios, porque parece que Dios te está hablando. Y bueno, cada vez inventan cosas nuevas. No sé qué es lo próximo que viene, lo más inmediato, pero sí veo que se sigue haciendo una gran cantidad de innovación. Muy bien. Una última pregunta. Adelante, señor, por favor. Hola, Alejandro. Buen día. Muchos celebramos el éxito de Cinépolis como una empresa líder y tu presentación fue estupenda. Sé que está acompañado de un profundo compromiso social y nos podrías contar brevemente qué hace Fundación Cinépolis. Con mucho gusto, Bruno. Cinépolis hace ya una década adoptó una causa fundamentalmente, que es la causa de la salud visual y que seguramente habrán visto en nuestras pantallas, a través de la cual cada año operamos a personas de escasos recursos, sobre todo en zonas rurales, que padecen ceguera por catarata. ¿Por qué escogimos esa causa? Porque queríamos enfocarnos en una causa que fuera socialmente importante, que hubiese recibido poca atención y que tuviera retornos económicos y sociales importantes y acelerados. La cirugía de catarata es una de las intervenciones más costo efectivas, digamos, en el arsenal de la medicina. Y vimos que al devolverle la vista a una persona se vuelven productivas nuevamente, dejan de ser una carga para su familia y que les da un sentido de autoestima nuevamente, y que además en México tenemos mucho problema de catarata, en parte porque hay mucha diabetes en el país y la diabetes genera catarata, y también hay catarata congénita, hay niños que nacen con catarata. Entonces nos dimos a la tarea el primer año, operamos a 500 personas y nuestra idea era operar 500 cada año. Afortunadamente este programa fue creciendo y al cabo de 10 años, en lugar de haber operado a 5,000, que era nuestra meta original, llegamos a 28,300 cirugías el año pasado, y este año que empezamos nuestra segunda década nos pusimos la meta de llegar a 50,000 cataratas para finales del 2020. O sea que es un programa que además estamos ya tratando de exportar a Centroamérica. Tenemos otros programas de que llevamos cine a comunidades rurales y hacemos funciones gratuitas al aire libre, llevamos niños de escasos recursos a vivir la experiencia, la magia del cine, la mayoría niños que nunca habían visto una película en una sala de cine, pero son programas, digamos, secundarios. Nuestro programa central es el que se llama Del amor nace la vista.